en esta mañana debe haber muchos que aún todavía no han nacido de nuevo, que no conocen esa gracia del Señor. Entonces en esta mañana yo quiero compartir con aquellas personas que hasta el día de hoy no han conocido al Señor, hasta el día de hoy no han tenido esa gracia del Señor, no pueden cómo encontrar, no pueden cómo lograr la salvación. Pues en esta mañana quiero hablar sobre ese tema. ¿Qué haré para alcanzar la vida eterna? Tal vez, hermano, hermana, en esta mañana tu pregunta es: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer, hermanos, para alcanzar la vida eterna? Si tú aún todavía hasta el día de hoy no conoces a tu Salvador, no tienes su perdón, hoy puede ser la oportunidad que tú puedes alcanzar esa gracia del Señor. Tal vez en esta mañana no voy a predicar para todos, tal vez no voy a predicar para toda la iglesia, sino para aquellas personas que no han alcanzado la salvación, aquellas personas que hasta el día de hoy no han podido alcanzar ese nuevo nacimiento. En esta mañana quiero predicar para esas personas. Hoy estamos en día de comunión, un día realmente donde tenemos que estar con el Señor. Cuán importante también recibir esa gracia del Señor para tu alma. Entonces aquí nos dice: ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Entonces sobre eso vamos a en esta mañana hablar. Aquí tenemos la introducción. En la introducción está así. A ver, vamos a... porque no... Ahí está, ¿no? Ahí tenemos la introducción. Dice así, hermanos: mira, el ser humano necesita pasar por la experiencia de la conversión. Haber nacido de nuevo implica haber alcanzado el perdón de sus pecados, que también conocido es como salvación. Hermano, hermana, si tú hasta el día de hoy no conoces el perdón del Señor, no tienes ese perdón que realmente deseas alcanzar, pero hasta el día de hoy no lograste, procuras tal vez días, meses, años y no puedes lograr, necesitas una decisión. Entonces aquí nos dice: el ser humano necesita pasar por la experiencia de la conversión. No tiene que ser solamente convencido con la palabra, tiene que ser convertido. Una cosa es ser convencido y otra cosa es ser convertido. Entonces hoy necesitas alcanzar, necesitas tener esa experiencia de la conversión, el haber nacido de nuevo, hermanos, que implica haber alcanzado el perdón de nuestros pecados. Entonces ese es el motivo por el cual, hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. La salvación es un requisito indispensable, hermanos, para alcanzar la vida eterna. Si nosotros no tenemos la salvación, si nuestro corazón no está limpio, hermanos, no tenemos derecho a la vida eterna. Pero si nosotros limpiamos nuestro corazón, si nosotros sacamos todo lo que está dentro de nuestro corazón, de tal manera nos da un camino para que nosotros entremos en la vida eterna. Entonces en esta mañana sobre eso vamos a hablar. Aquí tenemos un corazón. Este corazón está gobernado por Satanás, y también aquí hay 7 animales que representan al pecado. A ver, tal vez los pastores les han hablado muchas veces, ¿no? Tal vez les han comentado muchas veces del corazón del hombre. Entonces, para aquellas personas que no han escuchado, que tal vez han llegado recién a la iglesia, yo quisiera explicarle.
Ahora veamos el corazón del ser humano, gobernado por Satanás, en los 7 animales que representan a las obras de la carne. Estos animales que están aquí representan a las obras de la carne. Entonces, hermanos, eso es un poco lo que vamos a ver. El primero aquí arriba está el zorro, ¿no? Entonces, ahí arriba. Y el zorro, hermanos, representa al robo, al engaño y al chisme, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Si aquellas personas que aún todavía están con ese deseo de tal vez robar, con ese deseo de tal vez engañar, tal vez puede engañar a su esposo, a su esposa, engañar en el trabajo, en todo lugar, ¿no? Hay un engaño que nace de su corazón. Y los que manejan chisme, ¿no? Entonces también está ahí, ¿no? Entonces representa ese animal a ese tipo de pecado. Ahora vemos otro animal de abajo, y es el tigre, ¿no? El tigre ahí está ahí, representa, hermanos, al odio, a la ira, a la malicia, a la ferocidad, hermanos. Que hay veces, muchas veces el ser humano tiene ese carácter, hermanos. El ser humano a veces tiene un odio, un rencor hacia su prójimo. Entonces representa ese animal al odio, a la ira, a la malicia. Si aún todavía existe estas cosas en tu corazón, debes consagrarte al Señor, porque representa este animal a la ira, representa a la malicia, al odio, a la ferocidad. A ese representa, hermanos. Luego viene el serpiente que está ahí abajo, ¿no? El serpiente, hermanos. El serpiente representa a la envidia, a la astucia, al engaño, ¿no? Entonces, el serpiente siempre es astuto, ¿no ve? Entonces, para poder engañar. Entonces, de la misma manera, hermanos, la naturaleza del hombre tiene todas estas cosas. Y así, hermanos, fácilmente nace, hermanos, el de engañar, de poder tener envidia de su prójimo, ¿no? Entonces, a ese representa el serpiente. Aquí abajo tenemos otro, ¿no? Que es la tortuga. La tortuga, hermanos, igual, representa, hermanos, a la pereza, al vicio, a la hechicería. A eso representa la tortuga, ¿no? ¿Cuántos estaríamos tal vez representados con este animal que habita en nuestro corazón? Tenemos tal vez vicios, muchos vicios, a la música, vicios tal vez a alguien, al alcoholismo, a muchas cosas, no podemos decir en el internet y el celular, todo aquello, ¿no? Entonces, el vicio que nos lleva al mal camino. Ahora después tenemos otro animal, aquí está el cerdo, ¿no? El cerdo. El cerdo, hermanos, representa a la embriaguez, a la inmoralidad, a la impureza. Hermanos, realmente el cerdo es un animal muy sucio, ¿no? Entonces, la persona tiene, en este caso, esa inclinación, ¿no? Cuando no conoce al Señor, entonces está en embriaguez, ¿no? Cuando uno está tal vez totalmente ebrio, está botado en las calles, ¿no? Tal vez todo sucio. Entonces, representa a ese animal que es en este caso el cerdo. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos, dice, la inmoralidad. La inmoralidad puede ser justamente adulterio, fornicación, que a la cual representa el cerdo, hermanos, ¿no? Entonces, en ese sentido puede estar involucrado en lo que es adulterio y fornicación. Entonces, cosas, hermanos, que pueden estar aún todavía en este corazón, no hemos sacado todavía. Cuando una persona no conoce al Señor, tiene todas estas cosas. Por eso es necesario desalojar, hermanos. Por eso es necesario que realmente del corazón salga todo esto.
¿Qué más tenemos ahí? Aquí arriba tenemos el sapo, ¿no? Entonces ahí está el sapo, y el sapo igual, hermanos, representa, hermanos, a la codicia, a la avaricia, ¿no? Entonces también a reunir fortunas, riqueza, ¿no? Entonces representa a todo eso, hermanos, el sapo. ¿Cuántos en nuestro corazón aún todavía tenemos esa avaricia, tenemos codicia por las cosas que nuestro prójimo tiene, ¿no? Entonces también tal vez estamos afanados para poder reunir fortunas, riquezas. Queremos tener muchas riquezas. Entonces puede que estemos ahí todavía participando. El último animal, el último ave aquí arriba que está presente es pavo real, ¿no? Entonces, el pavo real, hermanos, representa al orgullo, ¿no? Siempre alguien tiene un orgullo, ¿no? Dice, yo soy esta persona, yo soy esto. Y se levanta, se jacta, hermanos, ¿no? Entonces, representa, en este caso, este ave, al orgullo, hermanos, de una persona que se jacta aún todavía. No ha muerto aún todavía el orgullo en su corazón, ¿no? Entonces, ¿qué más? También, hermanos, a la hermosura, ¿no? Porque el pavo real es bello, es hermoso. Entonces, alguien dice, mira, yo soy hermoso, yo soy tal persona, soy bello. Entonces, de tal manera, hermanos, también por ese lado, hermanos, dice que yo soy tal persona. ¿Qué más, hermanos? El superioridad, ¿no? En este caso, como el pavo real, yo soy superior, ¿no? Yo soy alguien, no soy como aquel. Entonces, así. Cosas así, hermanos, a veces surgen, y todo eso, hermanos, obras de la carne. El ego que uno tiene, hermanos, hemos descrito todo lo que está en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, donde no habita Jesús, donde está en medio de las tinieblas y está gobernado por Satanás, hermanos. Es muy triste, ¿no? Saber que un corazón esté gobernado por Satanás. Solamente hay dos opciones. Bien tu corazón está gobernado por Satanás o bien está gobernado por Jesús. No hay otro intermedio. Entonces, por eso es necesario que conozcamos nuestro corazón. Entonces, en esta mañana vamos a hablar del corazón lleno de pecado. A ver, vamos a ir buscando el libro de Efesios. Antes de eso vamos a leer, el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. A ver, en esa referencia bíblica, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos a leer esta referencia bíblica, el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: para que abras tus ojos, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice, por fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es lo que nos dice en esa referencia bíblica, hermanos. Para que abras tus ojos, para que no estés andando en tinieblas, para que no estés en la oscuridad. Abre tus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, hermanos. Esa es la conversión. La conversión, hermanos, consiste en abandonar el pecado, consiste en abandonar el mundo de la oscuridad para estar en un mundo de luz donde Jesús habita, hermanos, donde la luz de Cristo alumbra. Hermanos, ahí nos dice, para que reciba él, dice, por la fe que es en mí, dice Jesús, ¿no? Perdón de sus pecados,
perdón de sus pecados. Es muy importante, hermanos, encontrar y tener ese perdón de nuestros pecados para estar juntamente con aquellos que han encontrado o que han estado, o para que estemos entre los santificados. Hermanos, cuán importante es realmente la palabra del Señor en esta mañana. Yo quisiera orar un momento, ¿está bien, hermanos? Vamos a orar un momento. Que el Señor nos dirija, que el Señor te hable en esta mañana, que el Señor realmente pueda impactar su palabra en tu corazón y así para que tú puedas llegar a nacer en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Señor, estoy muy agradecido en esta mañana. Tú utilizas, Señor, a este hombre pecador, perdonado. Señor amado, un día yo estaba perdido en el mundo, lleno de pecado, pero Señor, por tu gran misericordia, tú has perdonado, Señor, a esta persona. Así también en esta mañana, Señor, yo te ruego, Señor, de que tú vayas tocando el corazón de aquella persona que no te conoce aún todavía, para que esa persona en esta mañana pueda conocerte personalmente, para que pueda tener el nuevo nacimiento, Señor amado. Dios Todopoderoso, en esta mañana te pido permiso, Señor, para hablar tu palabra. Habla, Señor, por mediante de mí a tu pueblo. Gracias, Padre, y te agradezco en el bendito nombre amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana, como hemos leído la referencia bíblica en el cual nos dice, para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz de Cristo, y de la potestad de Satanás pasemos a Dios. Cuán importante, hermanos. A ver, vamos a ir a otra referencia bíblica, al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ir al libro de Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 1. En ese libro nos dice, hermanos, de esta manera, capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, aquí nos hace recuerdo y incluye a la iglesia. Y nos dice ahí, hermanos, y Él os dio de vida a vosotros. Un día nosotros estábamos muertos en el pecado, no teníamos vida. Nuestro destino era la perdición. De tal manera, el Señor vino a salvarnos, a rescatarnos, llegó a perdonarnos. De tal manera, hermanos, hoy tenemos vida. Gracias al Señor, en Él tenemos vida. Por eso en el versículo 2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, antes de convertirse, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo desde la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia, mis hermanos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Estábamos totalmente embarrados con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y conforme a nuestros pensamientos. Éramos, dice, por naturaleza, hijos de la ira, lo mismo que los demás, nos dice, hermanos. Entonces aquí nos muestra un corazón perdido en el pecado, apoderado por la oscuridad de las tinieblas, arrastrado por las corrientes de este mundo, con sus deseos y pasiones de la carne. Hermanos, de ese lugar el Señor nos sacó. Estábamos perdidos. Yo estaba perdido. Yo no tenía el derecho a la vida eterna. Gracias al Señor, aquel Jesús que vino, que murió en la cruz, me salvó por su gracia. Ahora veamos otra referencia bíblica en el mismo libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. Ahí mismo vamos a ir y dice así, hermanos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Hermano, hermana, un día estábamos nosotros así. Nos dice en ese pasaje bíblico, en aquel tiempo estabais sin Cristo en el corazón, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados, ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Recuerdas, hermanos, de dónde te sacó el Señor? ¿Recuerdas en esta mañana cómo te rescató el Señor? Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos en esta mañana estarán sentados sin esperanza, sin Dios en su corazón aún todavía? Jesús no mora en su corazón. Dices lo que nos dice en ese pasaje bíblico. Entonces un corazón gobernado por Satanás, sin Dios y sin esperanza. Ahora vamos a ir a otra referencia bíblica, una referencia muy conocida en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Nos dice de esta manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos ahí, hermanos. Cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, expulsados del reino de Dios, expulsados de la vida eterna. Un día nos encontrábamos en esa situación. Estábamos lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios, sin ninguna solución. Así estábamos andando en ese mundo donde está la oscuridad, donde está la tiniebla. Hermanos, el Señor de ahí nos rescata. Un corazón lejos de Dios, expulsado de la presencia de Dios, sin saber qué hacer. Entonces estábamos totalmente perdidos. Y Dios pensó en tu vida, pensó en tu familia, Dios pensó en toda la humanidad y mandó a su Hijo unigénito.
para rescatarnos, para que no nos vayamos a la perdición, para que estemos en la vida eterna. A ver, vamos a ir otro pasaje bíblico en el libro de Romanos, capítulo 10. ¿Qué efectos hace la palabra de Dios en tu vida, hermanos? A ver, ¿qué efecto puede hacer? Veamos el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aquí en este libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dice de esta manera: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Lo primero que debes hacer es oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, como lo estás haciendo en esta mañana. Estás escuchando la palabra de Dios. Y ese es el primer paso que debes dar. Y el segundo paso es lo siguiente. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El siguiente paso, debes creer en Jesús. Primero debes oír la palabra del Señor. Como siguiente paso, debes creer en Jesús por completo. Creer que Jesús vino a salvarte y a rescatarte. Que Él vino aquí al mundo, estuvo entre la humanidad, padeció, sufrió, llegó a la cruz del Calvario. Por mi pecado, por tu pecado y por el pecado de todo el mundo. Llegó ahí. Y Él cargó, hermanos, toda nuestra culpa. Él llevó. Cuando estaba llevando esa cruz muy pesada, una cruz que tal vez nadie podía alzar, era una cruz muy pesada. Ahí encima estaba el pecado de toda la humanidad. Ahí estaba mi pecado, ahí estaba tu pecado. Él llevó. Y debes creerlo con todo tu corazón, que Jesús es el Salvador. Si tú creyeras en esta mañana, ahora mismo puedes encontrar ese cambio de vida que tú estás buscando. El tercer paso que debes hacer es lo siguiente. A ver, vamos a ir, es el libro de Hechos. A ver, sí, capítulo 9, perdón. Capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9. En ese lugar nos dice de esta manera, hermanos, mira. Esta es de la conversión de Pablo. ¿Cómo se convirtió Pablo? En el versículo 6 nos dice de esta manera: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El tercer paso es aceptar a Jesús. Debes aceptarlo con todo tu corazón, que Él es el único Salvador. Ahí el Pablo, en este caso, reconoce al Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta mañana también puedes decir: Señor,
¿Cómo quieres con mi vida? Límpiame. Yo quiero ser limpio. Quiero tener ese nuevo nacimiento. Nadie te lo va a dar, solamente Jesús. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar el pecado que mora en el corazón. No hay otro que te pueda limpiar, hermano. No hay otro que realmente pueda hacerte limpio. Solamente la sangre de Cristo. Vamos a ir a otra referencia bíblica en el libro de Segunda Pedro. Vamos a ir Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. A ver, vayamos a... El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, hermana, si en esta mañana no conoces aún todavía la gracia del Señor, no has tenido esa experiencia de la conversión, de tal manera el Señor es paciente, te está esperando a ti, para que tú procedas al arrepentimiento, para que no perezcas, para que no vayas a la perdición. El Señor no quiere perderte, quiere salvarte. Y Él te está esperando. Y Él está con sus manos abiertas, dispuestos a perdonar todos tus pecados. Tan solamente necesita tu decisión. Tienes que tener una buena decisión y el Señor está dispuesto a perdonarte. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, hermanos, hermanas. Él te escogió. Él te trajo aquí, hermanos, aquí a la iglesia. Tal vez en este momento estás pensando, solamente he venido a visitar a la iglesia. No es tan solamente por casualidad has llegado acá a la casa del Señor, sino que el Señor te trajo. Él te trajo aquí porque no quiere perderte, no quiere que vayas a la perdición. Por eso, hermanos, te trajo aquí para que tú conozcas a tu Salvador. A ver, vamos a leer otro pasaje más. Lucas capítulo 9, versículo 56. Capítulo 9, versículo 56. Nos dice en esa parte así, hermanos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a salvarte, hermano, hermana. Vino a rescatarnos. Y el propósito de Dios es salvar a la humanidad, no es perderla. Entonces, cuán hermoso es realmente estar en la casa del Señor, escuchar su palabra. Cuán importante, hermano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debes hacer, hermano, para ser salvo? Tal vez te preguntas, ¿qué puedo hacer ahora? Yo soy pecador. Aún todavía el pecado mora en mí. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Aquí está, hermanos, en la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan, vamos a buscar un texto muy conocido en este libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Nos dice así la palabra del Señor, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Si confesamos nuestros pecados. Si decimos al Señor, Señor, yo soy pecador, aquí está mi pecado. Señor, aquí está. Mira mi corazón. Mi corazón habita en medio de las tinieblas. Si tú realmente confiesas todo lo que hemos visto en el corazón del hombre, ahí están las raíces del mal. Ahí está lo que representa, cada animal que representa, en este caso, al pecado del ser humano. Entonces debes sacar uno por uno todo lo que has pecado, tienes que sacar delante del Señor. Es decir, este es pecado, aquello también es pecado, esto es pecado. Todo lo que está en el corazón tienes que sacar. Y así vas a poder encontrar, hermanos, en este caso la gracia del Señor. Y así realmente puedes ser limpio, hermanos, tu corazón, para que realmente puedas tener la gracia del Señor. Ahora vamos a leer otro libro, el libro de Salmos. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 51. Un texto muy conocido. Cómo David realmente se arrepentía, cómo David se acercaba a Dios, cómo David realmente con clamor de su alma, con esa agonía de su alma, pedía al Señor, le decía: Señor, ten piedad de mí. Ahora vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. David se acercaba con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado, se acercaba al Señor y decía: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3 nos dice: porque yo reconozco que mi rebelión y mi pecado están siempre delante de mí. Lo que debemos hacer en esta mañana es reconocer. Así como David ha reconocido, David dice: yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado están delante de mí. Yo reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que no he hecho bien delante de tus ojos. Cuán importante es reconocer. Cuán importante es decir: Señor, yo he pecado. Ese es humillarse, hermanos, es decir: yo he hecho tal cosa. Versículo 4 nos dice: contra ti y contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido, dice, justo en tu palabra, he tenido por puro en tu juicio. Entonces ahí, hermanos, David se arrepiente porque David había caído en el pecado. De tal manera, hermanos, Dios le ha perdonado a David. Por más que alguien haya tenido muchos pecados o pecados terribles que haya cometido en vida, pero si esa persona reconoce como David y dice: Señor, yo reconozco que he pecado delante de ti, y esta persona encontrará la misericordia del Señor. A ver, vamos a ir a otro libro. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19,
Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Hermanos, cuán importante es, hermanos, el arrepentimiento. Aquí nos dice, hermanos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay esperanza en Jesús. Si tú aún todavía en esta mañana no has encontrado una paz en tu corazón, no tienes una esperanza de vida, pero de tal manera el Señor te invita. Te dice en su palabra, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, para que realmente tu corazón sea más blanco que la nieve, para que sean emblanquecidos. Solamente por mediante de la sangre de Cristo podemos limpiarnos, hermanos. Entonces esa es la palabra del Señor. Vayamos al libro de Apocalipsis, en el cual, hermanos, nos invita en el capítulo 3 de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Un texto igual muy conocido, muy leído tal vez, pero tal vez no lo hemos puesto en práctica, hermanos. Y en esta parte nos dice así, hermanos: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra del Señor. Y aquí yo estoy en la puerta de tu corazón. Y ahí estoy golpeando la puerta de tu corazón. Si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo entraré en él, dice, hermanos. Yo entraré en él. ¿Para qué, hermanos? Para limpiar tu corazón. Hermanos, cuán importante es, hermanos, es realmente conocer al Señor. Cuán importante es, hermanos, es realmente abrir nuestro corazón para que Jesús pueda limpiar tu corazón. Ahora vamos a leer el último versículo en el libro de Marcos y luego vamos a ir a poder acercarnos al Señor y así para poder realmente examinar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante del Señor. Entonces vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Con este versículo quiero decirte, hermano, hermana, si en esta mañana crees a Jesús, que Jesús ha venido a salvarte, que Jesús ha venido a rescatarte, que Jesús realmente ha venido a limpiar tu corazón, y en esta mañana puedes ser libre. No necesitas días, no necesitas años, no necesitas décadas. Si tú te decides en esta mañana, puedes encontrar en poco tiempo. El Señor está dispuesto a limpiarte. Y en este pasaje nos dice: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Si tú crees en esta mañana que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y vino a salvarte a ti y llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y confesares que Jesús es el Señor y dueño de tu vida, que Él es tu Salvador, de tal manera, hermanos, recibiréis, dice, a Jesús en tu corazón. Entonces, en esta mañana quisiera compartirles solamente esa palabra del Señor. Es realmente el diablo, hermanos, con obras de la carne, hermanos, te arrastra al infierno, hermanos.
Si tú aún todavía no abandonas la obra de la carne, hermanos, el diablo te va a acusar, te va a decir: aquí está, tú eres pecador, tienes pecado, no vas a entrar al cielo, vas a ir conmigo al infierno. Entonces, hermanos, el propósito del diablo es, hermanos, arrastrar al infierno. Si tú, hermanos, no escuchas, si rechazas al ofrecimiento del diablo y de tal manera te conviertes al Señor, alcanzarás la gracia del Señor. Entonces, cuán importante es convertirse en el Señor. Cuán importante es realmente conocer al Señor. Entonces, en esta mañana podemos acercarnos al Señor, podemos orar al Señor, podemos decir: Señor, aquí está mi corazón, aún todavía está sucio, aún todavía está lleno de pecado, aún todavía está habitando en medio de las tinieblas. Entonces quizás estás atrapado en las músicas mundanas, quizás estás atrapado en la fornicación, en el adulterio, en el alcoholismo, drogadicción, en la pornografía, aborto, así también tal vez en la homosexualidad, lesbianismo, hechicería, enojo, ira, mentira y todas las malicias que se encuentran en la palabra del Señor. De tal manera te arrastra, hermanos, a la perdición, te arrastra, hermanos, al infierno, para que tú pases por toda la eternidad en el castigo eterno. En esta mañana Jesús quiere perdonar tus pecados, Jesús quiere limpiar tu pecado, Jesús quiere liberarte, hermano. En esta mañana puedes acercarte al Señor, venir al Señor, a los pies del Señor, tal como eres. El Señor te ama, hermano, hermana. Entonces, en esta mañana vamos a orar. En esta mañana vamos a acercarnos al Señor. Estamos en el día de comunión. Puedes pasar toda la tarde orando. Puedes estar en el altar hasta conseguir lo que aún todavía no lo tienes. Tal vez estás buscando salvación. Tal vez estás buscando la santidad. En esta mañana puedes consagrar tu vida, y así para que realmente puedas lograr lo que tú has venido buscando hace mucho tiempo. Entonces, que el Señor nos bendiga, que el Señor realmente en esta mañana pueda tocar tu alma, tu vida, y así para que realmente puedas tener ese cambio de tu corazón. Nos vamos a orar esta mañana. Que el Señor bendiga.